soy Álvaro Barroso de Lions Investors. Bueno, eres inversor de Rose, eres inversor de Oasis Network, no me cabe duda que este es tu vídeo, pero Rose, Oasis Network, tengo un problema muy serio contigo. Tú y yo tenemos que hablar. No puede ser que me sueltes estos pedazos de noticias mientras estoy comiendo. Eso no me lo puedes hacer porque ya he tenido que terminar de comer cual pavo para venir echando leches a grabar el vídeo de este notición para mis leones. Así que, León, antes de que comience el vídeo en el que voy a explicar la noticia, sí que me gustaría pedirte, oye, que dejes desde ya mismo el like, el dedito arriba y que te suscribas a este canal de YouTube, al canal de YouTube de Lions Investors y active la campanita. Vamos a por ello, leones. Y es que la noticia es, ni más ni menos, como dice la canción Leones, una nueva asociación, ay que me pongo nervioso, una nueva asociación de Oasis Network con Meta, lo que era antiguamente Facebook, ¿vale? Y a continuación, pues vamos a ver en qué ha consistido esta asociación, ¿vale? Este partner, pero brutal, brutalísimo, ¿vale? Vamos a ver, bueno. Oasis Labs se asocia con Meta para evaluar la equidad de sus modelos de inteligencia artificial. Una iniciativa pionera que permite la inclusión y la equidad. Nos complace anunciar nuestra asociación con Meta y el lanzamiento de una plataforma para evaluar la equidad en los productos de Meta, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de las personas. Como socio tecnológico de Meta, Oasis Labs construyó la plataforma que utiliza Secure Multi-Party Computation, SMPC, para salvaguardar la información cuando Meta pide a los usuarios en Instagram que realicen una encuesta en la que pueden compartir voluntariamente su raza o etnia. Vamos a ver, continuamos leyendo. El proyecto avanzará en la medición de la equidad en los modelos de inteligencia artificial, lo que tendrá un impacto positivo en la vida de las personas de todo el mundo y beneficiará a la sociedad en su conjunto. Esta plataforma, la primera en su género, desempeñará un papel fundamental en una iniciativa que constituye un paso importante para identificar si un modelo de inteligencia artificial es justo y permitir una mitigación adecuada. Vamos a ver, ¿cómo la plataforma evaluará la equidad en los modelos de inteligencia artificial? Bueno, los equipos de inteligencia artificial responsable, equidad de Instagram y derechos civiles de Meta están introduciendo una encuesta fuera de la plataforma para las personas que usan Instagram. Es decir, esto es muy gordo. Se pedirá a los usuarios que compartan su raza y o etnia de forma voluntaria. Los datos recogidos por un proveedor de encuestas externo se compartirán en secreto con facilitadores externos de manera que ni los facilitadores ni Meta puedan conocer la respuesta del usuario a la encuesta. Es decir, realmente el usuario va a ser protegido por la famosa privacidad de los datos, privacidad de la data de Oasis Network, de Rose, ¿vale? Continúo. A continuación, los facilitadores calculan la medición utilizando datos de predicción encriptados de modelos de la inteligencia artificial que son compartidos criptográficamente con Meta, ¿vale? Vamos a ver, los resultados combinados y desidentificados de cada facilitador son reconstruidos por Meta en resultados agregados de medición de la equidad. Las técnicas criptográficas utilizadas por la plataforma permiten a Meta medir el sesgo y la equidad, al tiempo que proporcionan a los individuos que contribuyen con datos de medición demográfica sensibles altos niveles de protección y de privacidad, ¿vale? Continuamos. A ver. Una visión de inclusión global y equidad en los modelos de inteligencia artificial en beneficio de millones de personas.
Meta y Oasis comparten una visión común en torno a la inteligencia artificial y el uso responsable de los datos. Las técnicas criptográficas que se están empleando en la plataforma a la escala a la que se utilizarán no tienen precedentes. Este es el comienzo de un nuevo viaje. Y bueno, palabras textuales, ¿vale? A ver, tenemos palabras textuales. Buscamos asegurar que la inteligencia artificial en Meta beneficia a las personas y a la sociedad, lo que requiere una profunda colaboración, tanto interna como externa, a través de un conjunto... Esto es muy gordo, ¿eh? A través de un conjunto diverso de equipos, dijo Esteban Arcaute, director y responsable de la inteligencia artificial en Meta, ¿vale? La metodología Secure Multi-Party Compute es un enfoque centrado en la privacidad, desarrollado en colaboración con Oasis Labs, que permite realizar un trabajo de medición crucial sobre la equidad, manteniendo la privacidad de las personas en primer plano mediante la adaptación de métodos de preservación de la privacidad bien establecidos. Junto con Meta, exploraremos otros enfoques de preservación de la privacidad para estudios de SEO más complejos, dado que el deseo es llegar a miles de millones de personas en todo el mundo. Esperamos explotar nuevos usos de las tecnologías emergentes de la Web 3.0, apoyadas por las redes de blockchain, y el objetivo es proporcionar una mayor accesibilidad, auditabilidad y transparencia globales en torno a la realización y recopilación de datos de encuestas, así como su uso en la medición. La profesora Dawson, fundadora de Oasis Labs, dijo: estamos muy contentos de ser el socio tecnológico de Meta en esta iniciativa innovadora para evaluar la equidad en los modelos de inteligencia artificial, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de los usuarios, utilizando técnicas criptográficas de vanguardia. Se trata de un uso sin precedentes de estas técnicas para medir a gran escala la equidad de los modelos de inteligencia artificial en el mundo real. Estamos deseando trabajar con Meta para construir hacia una inteligencia artificial responsable y un uso responsable de los datos para una sociedad más justa e inclusiva. Palabras de Dawson, ¿vale? Trabajo y misión de Oasis Labs. El uso y la propiedad responsable de los datos siempre han estado a la vanguardia de nuestra visión central. Entendemos que en un mundo Web 3.0 ninguna entidad puede dar por sentado los datos de los usuarios, y estamos creando tecnologías para garantizar que la propiedad y el control de los datos estén en manos de las personas, utilizando blockchain, computación confidencial y tecnologías de preservación de la privacidad. Tenemos la visión de construir plataformas y productos que promueven la protección de la privacidad individual, la gobernanza de los datos y el uso responsable de los mismos. Las tecnologías de Oasis se centran en facilitar a los desarrolladores la incorporación del almacenamiento, la gobernanza y computación de datos con preservación de la privacidad. La descentralización y la Web 3.0 tienen la capacidad de llegar a individuos de todo el mundo. Cuando se combinan con la privacidad de los datos, esto desbloquea la capacidad de las empresas para llegar a una audiencia global, obtener un uso que preserve la privacidad de los datos altamente sensibles y construir mejores productos que traten a todos por igual. Leones, bueno, he querido leer la noticia entera, completa, ¿vale? Traducida de la mejor manera posible. Es decir, disculpen los errores de traducción. He intentado hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? He leído toda la noticia y si tuviese que sacar un resumen, un juicio crítico... Es decir, lo primero de todo, lo que acaba de hacer Rose o Oasis Network es, de una vez, con este comunicado, realmente se ha hecho oficial a través de personal de Meta, con ese comunicado de que, oye, hasta ahora, como bien sabemos, nadie de Meta había verificado esa colaboración entre Oasis Network y Meta. Al salir esta noticia, ya sí que se hace 100% oficial la colaboración con Meta. Para mí es una noticia excelente. Es un pepino. Al final lo que están haciendo es nadar junto a las ballenas. Lo que está haciendo Oasis Network. En un sector que para mí, sinceramente, en mi opinión, es una mina. Ese sector. Es decir, lo relacionado con los datos,
el Big Data, la privacidad de la data. En mi opinión, es uno de los sectores que tiene un gran futuro. Y ahora a continuación vamos a ver de manera muy rápida, ¿vale? El técnico de Oasis Network, el gráfico, el análisis que hice anoche en la Crypto Lions Night, que por cierto, si la queréis ver, lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Lo podéis ver. Es decir, si nos fijamos, leones, efectivamente, sí que valoré en el análisis de anoche esta subida que hemos visto, ¿vale? Bueno, ha sido un pelín más arriba de lo hecho en el roadmap, ¿vale? Pero nada, poca cosa la variación. Y yo sí que pienso que ahora, o sea, en el mercado cripto en general, se viene caída, ¿vale? ¿Cuándo es posible esa caída? Pues bueno, es posible una subida de Bitcoin hasta los 23.950 dólares, ¿vale? Para posteriormente caer. Una vez que caiga Bitcoin es cuando arrastrará, en mi opinión, a las altcoins, ¿vale? Es decir, yo sí que pienso que ahora, siendo sincero, no es momento de comprar Rose, ¿vale? Y eso que acaba de soltar una notición. Pero es que una cosa no quita la otra, ¿vale? Es decir, este es mi roadmap de Rose actualmente, ¿vale? En velas de 1 hora, ¿ok? Es decir, pudiendo comprar aquí, no voy a comprar, es decir, pudiendo comprar aquí, que en mi opinión va a llegar, voy a ponerlo en rojo, ¿vale? Pudiendo comprar ahí, no voy a comprar aquí. Lo siento mucho, ¿vale? Vale, ahora me estaréis diciendo, pero Álvaro, tío, si acaba de decir que es un notición, ¿por qué no vas a comprar Rose ahora que ha salido este notición? Vale, vamos a ver, tenemos que distinguir. Es decir, yo lo que digo, yo soy inversor de Rose, inversor de Oasis Network a largo plazo. Es mi criptomoneda favorita, ¿vale? Mi proyecto cripto favorito a largo plazo es Oasis Network, es Rose, me encanta. Me chifla, si a ti también te gusta, házmelo saber en un comentario de este vídeo, León, ¿vale? Y deja el like. A mí me encanta, pero eso no quita a que soy consciente de la situación crítica del Bitcoin, que al final si cae Bitcoin, cae todo, y de la situación crítica macroeconómica. Es decir, que sigo confiando en el proyecto y que esto me parece una noticia brutal que refuerza aún más sus fundamentales. Así es, correcto, afirmativo. Pero eso no quita a que pienso que en el medio plazo, corto, medio plazo, vamos a seguir viendo caídas en los mercados y que vamos a poder comprar Rose o Oasis Network más barato, en mi opinión. ¿Qué pasa? Esta noticia de hoy le da mucha más seriedad y profesionalidad, aún si cabe, a Oasis Network. Así que bueno, León, finalizado este vídeo, de corazón, si te ha gustado, oye, te pido que dejes el like, ahí que revientes el botón del dedito arriba. Por supuesto, que te suscribas al canal de YouTube y activa la campanita tolón tolón y que dejes un comentario con tu opinión del vídeo, León. Y nada, te dejo por aquí la playlist de Rose, aquí el botón para suscribirte al canal de YouTube y aquí la Crypto Lions Night de anoche. Muchas gracias por todo, leones, seguimos rugiendo.